¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva semana saludable aquí en Junta Médica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el ACV, el accidente cerebrovascular. Bueno, si ustedes nos siguen todos los días recordarán que el doctor Carlos Malpica del SAMU hace unas semanas nos enseñó cómo debemos detectar los signos de alerta de un accidente cerebrovascular, es decir, cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte de nuestro cerebro. Esto se puede reflejar, por ejemplo, en síntomas como en dificultades para caminar, para hablar, dolores de cabeza intensos, entre otros síntomas que vamos a averiguar a continuación. Lo que debemos hacer es acudir inmediatamente a un centro de salud, a un hospital. ¿Por qué? Porque mientras más tardemos, más células cerebrales empiezan a morir, mueren. Por lo tanto, hay mayores probabilidades de tener mayores discapacidades en un futuro. Empezamos. Muy bien, y hablando de discapacidad, queremos relacionar el tema porque hoy, 3 de diciembre, ya qué rápido, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y justamente el accidente cerebrovascular es una de las causas, ¿no? Esto, como vuelvo a repetir, por no haber acudido lo antes posible a un centro de salud. Vamos a conocer a nuestros médicos invitados el día de hoy a nuestro programa. El neurólogo Carlos Abanto, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el cardiólogo Carlos Pino del Hospital 2 de Mayo y el cirujano cardiovascular, el doctor Enrique Castañeda del Hospital Cayetano Heredia. Muy buenos días, bienvenidos, ¿no? Estamos variados hoy día, de diversos centros. Buenos días. ¿Cómo están? Hablamos de algo muy importante, el ACV, el accidente cerebrovascular. Antes de empezar, siempre que hablamos de ACV decimos como sinónimo, ¿no?, el infarto cerebral. ¿Es lo mismo o el derrame cerebral? ¿O no? Bueno, no es lo mismo exactamente. El término general es ACV, enfermedad cerebrovascular, stroke, derrame cerebral, ictus. Sin embargo, el infarto cerebral es un tipo de enfermedad cerebrovascular. Hay dos tipos, el isquémico o infarto y el hemorrágico. Entonces, ¿el ictus sí es lo mismo que un ACV? Sí. Ajá. Muy bien, porque también había una especie de duda. Decía que hay dos tipos, ¿no?, de ACV, enseguida lo vamos a ver en qué se diferencian, además uno es más grave que el otro, ¿no? ¿Algo más que quieran añadir ustedes antes de empezar ya con nuestro tema? No, sí, simplemente agregar que hay que tener cuidado con estos nombres, ¿no? Porque decirle al público que es lo mismo, ¿no? Hablar todos estos nombres, ¿no? Accidente cerebrovascular, desorden cerebrovascular, stroke, ¿no?, en inglés, ictus, ¿no? Todos ellos significan lo mismo, ¿no? Pero no confunde. Nadie es. Doctor Castañeda. Bueno, lo más simple que para el público yo diría que el accidente cerebrovascular en su diferenciación, unos son por obstrucción de la arteria, no llega sangre al cerebro, por lo tanto no funciona bien las células cerebrales, y el otro es por hemorragia. O sea, se inunda el cerebro de una arteria que se ha roto. Claro, me explicaba el doctor cuando hay un huaico, me decía usted, ¿no? Entonces es una hemorragia muy grave que puede ser intracerebral o subaracnoidea, es un tipo de... Y el isquémico que ha mencionado el doctor Abanto claramente, que es por obstrucción. Entonces no llega sangre a un territorio del cerebro y por lo tanto esas células sufren y pueden morir. Muy bien. A ver, el accidente cerebrovascular, el ACV, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Puede presentarse a cualquier edad, aunque existe mayor riesgo en los adultos mayores. Se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando ocurre un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él. Los accidentes cerebrovasculares ocurren de manera rápida y sus síntomas aparecen repentinamente. Recibir ayuda de inmediato ayuda a tener una recuperación completa. Decíamos que le puede ocurrir a cualquier persona, pero hay ciertas personas que tienen mayores probabilidades. Por ejemplo, los que tienen hipertensión, me explicaba el doctor, ¿no? Son personas con mayor riesgo. Bueno, existen ya patrones de riesgo para esta enfermedad. Una es la hipertensión, sobre todo paciente que no se controla, que tiene presiones muy variables. Entonces una subida muy brusca de la presión arterial puede desencadenar un accidente cerebrovascular. ¿Los diabéticos también?
Sí, así ¿Son una es. población de riesgo? Así es, hay factores de riesgo vasculares y estilos de vida también que ponen en riesgo al paciente. Además de la hipertensión que puede dar tanto el isquémico como el hemorrágico, está la diabetes y estamos viendo una tendencia, un incremento como causa a la fibrilación auricular, que es una arritmia al corazón que produce émbolos y por lo tanto da infartos cerebrales recurrentes. También, ¿no? Sí, muchos de las personas que nos están viendo dirán, bueno, que es un cardiólogo en un tema de cerebrovascular, ¿no? Pero eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Como bien lo ha dicho el doctor Abanto, existen pues una serie de causas de accidente cerebrovascular, pero dentro de ellas hay causas cardiovasculares, que en resumen, fundamentalmente podríamos decir que son dos, ¿no? Uno, la hipertensión arterial que nos ha mencionado el doctor Castañeda, en la cual es tanta la presión que existe a nivel general y también a nivel del cerebro que se puede romper una arteria y producir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y por otro lado, hay otra enfermedad que es una arritmia, es decir, la falta de ritmo del corazón, una arritmia, repito, que se llama fibrilación auricular, en la cual el corazón late en forma desordenada y eso hace que se formen coágulos dentro del corazón. Y esos coágulos posteriormente pueden salir y van por vía arterial hacia el cerebro, obstruyen y producen un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? A ver, para que nos quede claro, ¿no? Entre los dos tipos de ACV está el isquémico y el hemorrágico, por otro lado. A ver, para diferenciarlo bien, una explicación breve, pero sencilla al mismo tiempo. A ver, ¿quién nos quiere explicar? ¿Cuál de los tres? Doctor. Sí. Ahí tenemos la imagen, ¿no? Para poder ver la diferencia. La enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos. La enfermedad cerebrovascular isquémica, cuando se obstruye un vaso sanguíneo, sea por un coágulo o por una placa, se obstruye y la circulación no llega al cerebro y lo que ocurre es se muere una porción del cerebro. Esto se da aproximadamente en el 80% de los casos, es lo más frecuente. Y la enfermedad cerebrovascular hemorrágica es cuando se rompe una arteria del cerebro y por lo tanto se extravasa sangre y da pues una lesión cerebral que es muy mortal. También quisiera comentarles que en el Perú es la segunda causa de muerte. O sea, ya no estamos tanto con la literatura del exterior, sino estamos ante un problema de salud pública nacional. Y eso es porque se llega ya muy tarde. Sí, y por sí también es una enfermedad catastrófica. Muy bien, tenemos el dato número 1. Estamos en vivo, así que pueden mandarnos todas sus consultas a las cuentas de Junta Médica en Facebook y Twitter, o también pueden llamarnos al 619-0670 para que nuestros doctores aquí en el plató puedan responder todas sus dudas. A ver, los síntomas de un accidente cerebrovascular aparecen repentinamente. A menudo hay más de uno al mismo tiempo. Entre ellos podría ser, por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿no? Dificultades para hablar, para caminar. Nos decía el doctor Carlos Malpica, que vino hace unas semanas, que una de las formas de saber, por ejemplo, era pedirle a una persona que levantase los brazos y si podía levantar el otro a la misma altura. Sí, existen diversos tipos de síntomas, ¿no? En forma general, como es un tema que tiene que ver con el sistema neurológico, con el cerebro, pueden haber síntomas de tipo motor, es decir, de movimiento, como bien lo has manifestado, el paciente no puede sostener uno de los dos brazos, se cae primero uno. Puede haber síntomas de tipo sensitivo, ¿no? Siente sensación de adormecimiento en uno de los brazos o en cualquier parte del organismo, y otro de tipo cognitivo, ¿no? Es decir, el paciente no puede identificar, por ejemplo, a sus familiares, y inmediatamente, pues como bien se ha dicho, tiene que ser llevado a un centro hospitalario a emergencia, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que añadir o nos vamos a la pausa, doctor? Sí, un test con preguntas muy sencillas que el familiar podría hacer. A ver. Por ejemplo, preguntarle su nombre, preguntarle el día, ¿no? Preguntarle al paciente en dónde está. O sea, son para saber si el paciente está perdiendo la conciencia o está obnubilándose. Y luego, desde luego, si un paciente ya pierde totalmente la conciencia, ya estamos ante un evento más grave. Y lo que ha mencionado el doctor Pino, que son la parte motora, pedirle que levante el brazo y que lo sostenga. Exacto. Si no lo sostiene, o la pierna, entonces estamos frente a un déficit motor. Y el otro aspecto también es importante, el habla. Sí. Si tiene dificultad para pronunciar palabras, ¿no?
eso también está manifestándose algún síntoma que está afectando al cerebro. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica, enseguida volvemos con el doctor Abando, que nos quería comentar algo más. Ya lo saben, estamos en vivo, envíenos todas sus consultas. Bien, antes de irnos a la pausa, estábamos comentando con los doctores cuáles son los síntomas que pueden aparecer con un accidente cerebrovascular. Vamos a seguir repasando para que nos quede todo bastante claro. Falta de sensación o debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Confusión repentina o problemas al hablar o comprender lo que se habla. Problema repentino en ver por uno o por ambos ojos, problema repentino al caminar, mareos o pérdida de equilibrio o de coordinación, dolor de cabeza severo, repentino, sin causa conocida. Y queremos incidir con el último síntoma, que es este dolor de cabeza, porque queremos que el doctor Abanto nos explique cómo es este dolor de cabeza para poder diferenciarlo con otros, ¿no? Que podemos tener una cefalea común, digamos. Sí, la característica de los síntomas es que el inicio es brusco, súbito, no avisa. Como han comentado los doctores, parálisis de un lado del cuerpo y dificultad para hablar son los síntomas más frecuentes. El dolor de cabeza se puede dar en un porcentaje bajo de los pacientes con enfermedad cerebrovascular y usualmente cuando hay dolor de cabeza es que se debe a una hemorragia cerebral. El dolor es brusco, el más fuerte de su vida y muchas veces los pacientes pierden la conciencia. No es el dolor crónico que uno puede tener, que se debe a otras causas diferentes como la migraña o la cefalea tensional. Y generalmente cuando una persona ya pierde la conciencia a raíz de ese dolor de cabeza, me decía usted que sucede en cuestión de minutos. Sí, no avisa y por eso hay que llevarlo lo más rápido al hospital, pero no exactamente al más cercano, sino al hospital que tenga las condiciones para atender un paciente de este tipo, tomografía y el equipo completo, ¿no? En la emergencia, ¿no? Como por ejemplo, usted. El neurólogo, el emergenciólogo, el cardiólogo, el radiólogo, digamos, todo completo. Sí, yo quisiera agregar algo, ¿no? Yo creo que este es un programa también que fundamentalmente debe ser preventivo, ¿no? Hacer la prevención. Entonces yo lo que quisiera hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo y escuchando, en el sentido de que cuando tengan un síntoma, en este caso relacionado a un accidente cerebrovascular, que no pierdan el tiempo diciendo, bueno, le voy a dar un poquito de agüita, a ver si le pasa. No, peor aún, le doy una pastilla y esperar, ¿no? A ver, entre comillas, si le pasa alguno de los síntomas que nos ha mencionado muy bien aquí el doctor Abanto, sino inmediatamente llevarlo a un centro hospitalario, a emergencia, porque como se ve en el tratamiento, cada minuto que pasa es muy importante, ¿no? Se puede salvar mayor tejido cerebral, ¿no? Cuanto más rápido es la llegada a un centro hospitalario, una emergencia, lógicamente que tenga todos los equipos necesarios, mayor va a ser la posibilidad de que ese stroke, ese accidente cerebrovascular no deje con muchas secuelas al paciente, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Actuar rápidamente, no esperar que eso se resuelva por sí solo, ¿no? Claro, para evitar las secuelas y que quedan secuelas que puedan curarse del todo finalmente, ¿no? A ver, tenemos otro dato. Los coágulos de sangre son la causa más común de bloqueo arterial y de infarto cerebral. A ver, doctor Castañeda. Sí, estos coágulos pueden ser de gran magnitud, que dé un accidente cerebrovascular con una isquemia severa, o pueden ser muy leves. Tenemos casos que se conocen como isquemia cerebral transitoria o ataque isquémico transitorio, donde das una confusión, una pequeña mareo, un vértigo, y el paciente no le da importancia. Estos ataques isquémicos transitorios ya son una primera alerta para que el paciente vaya al médico, inclusive a la emergencia. Hemos tenido casos que al estudiarlos estos pacientes tienen severas obstrucciones arteriales o tienen problemas estenóticos valvulares, cardíacos, o sea, ya tienen otras enfermedades y el paciente no le dio mucha importancia. Ese es un dato que yo creo que es muy importante para la comunidad, que esos ataques transitorios de confusión, de pequeña inestabilidad, deben ir al médico. Un paciente puede estar meses y años con un coágulo en el cerebro y ni cuenta se da, ¿o no? Bueno, la obstrucción se va dando progresivamente. O sea, la estenosis de la arteria, de 100% de una arteria sana, se va cerrando progresivamente en un largo de muchos años.
hasta que llega un punto en que la obstrucción es tan severa, digamos de un 80-90%, que ya da síntomas. Exacto. Y un pequeño trombo, una pequeña agregación de plaquetas, un coágulo que viene del corazón o una placa que se ha desprendido, termina obstruyendo la arteria que estaba ya en un límite muy estrecho. Muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente cuadro. ¿No? Como ya nos contaban los doctores, hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Está el isquémico, cuando se interrumpe el suministro de sangre a una parte del cerebro. Y por otro lado está el hemorrágico, que es el más complicado, el más grave, cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe, inunda el cerebro de sangre y daña células cerebrales, ¿no? ¿Cuál de los dos es más común? ¿O los dos son iguales? A ver. El más común es la isquemia cerebral, Afortunadamente. el infarto cerebral, que se ve en el 80% de los casos, y la hemorragia cerebral se ve en el 20% de los casos. En realidad los dos son mortales y graves y dan secuelas. Se ve estadísticamente, sin embargo, que la hemorragia tiene mayor letalidad en la fase aguda, pero los que sobreviven tienen mejor probabilidad de vivir que los que sobreviven por infarto cerebral, que deja tal vez más secuela, ¿no? Y aquí hablando de secuelas, ¿cuáles son las secuelas que deja, por ejemplo, el ACV isquémico y cuáles son las que deja el ACV hemorrágico? Ambos dejan secuelas similares. Lo que diferencia podría ser la mortalidad de repente en la fase aguda, que es más frecuente el hemorrágico. Estas secuelas son motoras, la hemiplejía, puede ser la fascia, que no habla el paciente, pero aparte hay complicaciones o secuelas tardías que son la demencia, similar al Alzheimer, el paciente ya no recuerda, tiene problemas de la conducta, de la memoria, puede haber epilepsia, convulsiones, puede haber estados depresivos también secundarios a la enfermedad cerebrovascular. Son enfermedades que no solo afectan al paciente, sino a la familia, a la sociedad. Hablamos que es una enfermedad catastrófica. Sí, una de las principales causas del accidente cerebrovascular isquémico es, como le digo, la fibrilación auricular, ¿no? Porque pueden producirse, como les había manifestado, coágulos dentro del corazón, ir al cerebro, obstruir y producir una isquemia o falta de irrigación, ¿no? Hay pacientes que nunca han ido al médico, ¿no? Yo he tenido pacientes que recién a los 65 años han acudido al cardiólogo porque tienen una leve palpitación, y cuando uno les hace un electrocardiograma tienen pues una fibrilación auricular, o sea, ha estado en grave riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. Por eso el llamado es también a que todos los pacientes, pues por lo menos mayores de 35 años, se hagan un chequeo, ¿no? El concepto es que no es necesario que una persona tenga síntomas para ir al médico. Ya, es que ese es nuestro principal problema. Ese es el que principal solo acudimos problema. Cuando ya sentimos algo. Es como el que acude al dentista solamente cuando ya tiene dolor de muela, y no debe ser así, debe acudir una vez al año, ¿no? Igual, para las enfermedades médicas, mucho tiene que ver la parte de la prevención, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacerse de los 35 años un chequeo cardiológico, ¿no? Porque ahí también nosotros evaluamos la hipertensión arterial. Y ya seguramente en programas anteriores habrán dicho que más del 90% de pacientes hipertensos no tienen molestias. Y eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la hipertensión arterial también es un factor de riesgo para hacer accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, ¿no? Entonces, al final son enemigos silenciosos. Exactamente, así se le llama, ¿no? Se hace un chequeo cardiológico para poder ver cuál de estos dos grandes factores puede tener. Y no es necesario que tengan síntomas para acudir al médico, ¿no? Doctor Castañeda, en prevención estamos jalados. Así es. Aquí en el Perú, ¿no? Pero que creo que con el programa durante todo este año algo hemos podido cambiar, ¿no? en la población. Claro, cambiar los hábitos de vida es difícil, pero sí es un mensaje para la población. O sea, vida saludable significa hacer ejercicio, evitar el tabaco. El tabaco es uno de los principales factores de enfermedades arteriales. Produce un endurecimiento de las arterias, obstrucción de las mismas, formación de ateromas. Y un buen control de la diabetes, buen control de la hipertensión es fundamental. Yo creo que son las medidas más importantes que podemos darle el mensaje a la población. Así es. A ver, la ausencia de un adecuado y oportuno diagnóstico es un gran problema en el manejo inicial de los ACV. Para la mayoría de los pacientes con ACV, la terapia física es la piedra angular del proceso de rehabilitación.
¿Es posible revertir todas las enfermedades que usted había mencionado antes? ¿Las secuelas que deja el ACV? Sí. Si el paciente llega pronto, actualmente pues hay unas terapias de intervención que son tratamientos y pueden revertir la enfermedad. Se llama la trombolisis, que se aplica endovenosa, y hay un proceso de implementación en nuestro país de la trombectomía mecánica, que es un procedimiento ya más invasivo. En este caso se ha visto pues que los pacientes pueden revertir totalmente o por lo menos un 30-50% más que el paciente que no recibió, evaluado a largo plazo a los 3 meses. Sí hay tratamiento. No, pero ahora vamos a regresar un poquito más atrás, ¿no? Porque cuando un paciente llega a emergencias, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que se realiza? A ver. Cuando llega un paciente de emergencia y tiene estas características o síntomas, brusca parálisis de un lado del cuerpo y dificultad para hablar, nosotros sospechamos que tiene enfermedad cerebrovascular. Inmediatamente se le hace sus cuidados y se le hace una tomografía cerebral. Y en la tomografía se diferencia si se trata de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral. Y se da el tratamiento respectivo. El que había comentado es el tratamiento del infarto cerebral, que es el más frecuente, y la hemorragia cerebral también tiene un tratamiento, entrando acá también la parte quirúrgica muchas veces. A ver, doctores. Claro, lo que he mencionado es el tratamiento inicial. Hay que evaluar en qué situación está el paciente. ¿En qué estado? El paciente puede estar con ligeros síntomas o tan deprimido que ha perdido la conciencia, y hay que evitar que el paciente se aspire, que es una complicación severa. El paciente puede ser una neumonía aspirativa por mal manejo de la vía aérea. Entonces, todo lo que se maneja en la unidad de trauma, en la unidad de emergencia, que es ver la vía aérea, ver que el paciente respire bien y ver cómo está la circulación. Son los medios iniciales para poder tratar de salvar al paciente de una crisis mayor. Luego ya vienen los estudios que he mencionado, que es una tomografía. Podemos hacer otros estudios complementarios en el cardiólogo, una ecocardiografía, un electrocardiograma, para determinar qué otros factores pueden estar condicionando la enfermedad de accidente cerebrovascular. Sí, el manejo pues es integral, ¿no? Es multidisciplinario, ¿no? Interviene en primer lugar, lógicamente, el neurólogo, que es el que dirige, digamos, el manejo, ¿no? Pero el cardiólogo también, ¿no? Para ver la posibilidad de que el paciente tenga una fibrilación auricular, ¿no? Y muchas veces hay pacientes que con muy mala suerte tienen por primera vez fibrilación auricular y justo hacen el trombo, el émbolo, que viaja hacia el cerebro, ¿no? Entonces, el cardiólogo en este aspecto tiene que tratar de revertir esta arritmia. Si es una arritmia que tiene poco tiempo, se puede revertir. Y desde el punto de vista de la hipertensión arterial, tratar de controlar la presión arterial, que ha sido un factor de que ha producido este accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, el manejo pues es multidisciplinario, ¿no? Cada uno tiene en su especialidad mucho que atender al paciente, ¿no? Claro, muy bien. A ver, ¿seguimos o nos vamos a una pausa? Vamos con la nota de Aura. A ver, vamos a ver qué nos ha preparado. Hola, esta ruta de la salud es bastante amplia. Hemos llegado al Instituto Nacional de Rehabilitación para conocer mucho más de cerca cuáles son los objetivos, el equipo y tratamientos que comprende el Departamento de Lesiones Medulares. Así que empecemos. Ya estamos con la doctora Muñoz, que nos va a contar un poco en qué consisten los tratamientos que brinda el importante y súper extenso Departamento de Lesiones Medulares aquí en el INR. Doctora. Brinda tratamiento integral para los pacientes con lesión medular. ¿Por qué se llama integral? Porque incluye una serie de aspectos. El paciente con lesión medular no solamente tiene una alteración en el aspecto motor o en la parte sensitiva, ¿no? No siente igual y ni tampoco se moviliza como antes, sino que también tiene una alteración en muchos órganos y sistemas, principalmente que es la disfunción de las vías urinarias bajas. Intervienen los terapistas, tanto el terapista físico, ocupacional, interviene también un equipo de psicólogas, ¿no? Para dar el soporte que requiere tanto el paciente como la familia, las trabajadoras sociales y también el departamento de nutrición. Junto con enfermería podemos lograr un tratamiento integral.
Licenciada Mirna, cuéntenos por favor cuál es el propósito de un gimnasio en el tema de lesiones medulares, porque normalmente las personas no asocian gimnasio con lesión. Cuéntenos. Lo que tratamos en el gimnasio es que el paciente recupere su máxima capacidad funcional para que haga diferentes actividades laborales, sociales, toda la serie de higiene, de vestido, ¿no? Y dígame, ¿se recomienda alguna cantidad de sesiones? ¿Cuál es la duración de la sesión quizá? Los pacientes que tienen una lesión completa los hospitalizamos de 3 a 4 meses, el incompleta de 4 a 5 meses, dependiendo del paciente, dependiendo de sus características, dependiendo de su patología, dependiendo de qué queremos conseguir. La terapia ocupacional es importante porque el paciente logra independizarse en todas sus actividades de vida diaria. Como pueden apreciar en este momento, ellos están cocinando. A pesar de que son varones, vuelven a desempeñar un rol ocupacional para ser parte importante del hogar, ¿no? Mayormente los pacientes acuden aquí en una estancia de 3 a 4 meses de hospitalización, en donde ellos logran una independencia óptima cuando son lesiones bajas y cuando son lesiones altas una semidependencia. También salimos a hacer actividades de calle, ¿no? Salimos a la calle a subir, a bajar veredas, a hacer uso de los servicios públicos, mercados, bancos. También hacemos uso de transporte público, el metropolitano o las mototaxis. Licenciada, qué importante todo lo que menciona, y el día de hoy no nos vamos a ir del INR si no hemos probado la cachanga de terapia ocupacional. Gracias. El paciente puede lograr recibir tratamiento de dos maneras. Una es hospitalizándose por un periodo determinado que puede ir entre 1 mes a 2 hasta 4 meses incluso, o también bajo una modalidad ambulatoria. Viene, recibe su tratamiento por los mismos profesionales especializados, ¿no? Los mismos terapistas, las mismas licenciadas, y de acuerdo a los objetivos y metas, en ambos casos se elabora el programa integral. ¿Qué consiste el deporte adaptado? Bien, el deporte adaptado es una modalidad de terapia aplicada a personas con discapacidad, adaptado a su condición física. En este caso, el deporte adaptado en lesiones medulares está relacionado con los niveles parapléjicos y cuadriplégicos, ¿no? Nuestros pacientes, en este caso la mayoría son de nivel parapléjico. Están practicando o van a practicar un deporte en una silla deportiva adaptada para este tipo de deporte. La forma como pueden llegar los pacientes es a través de una referencia, pueden recibir su atención a través del Seguro Integral de Salud. Únicamente necesitarían de una hoja de referencia, un informe médico, donde realmente cuente ya con el diagnóstico de que el paciente es portador de una lesión medular para poder nosotros diseñar ya el programa que el paciente requeriría. Excelente, doctora. Muchas gracias nuevamente. Paola, hemos terminado nuestra ruta de la salud aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación para el Departamento de Lesiones Medulares, así que regresamos contigo al estudio y muchas gracias. Chao. Gracias a ti, Aura, porque gracias a ti conocemos, ¿no?, todas estas cosas. Muchas personas desconocen de la cantidad de actividades y terapias que se realizan en el INR. En este caso estábamos viendo las terapias, ¿no?, que se hacen con los pacientes que han tenido lesiones medulares, ¿no? Realmente muy bueno, ¿cierto? ¿No? Y ahí también sabíamos ya, ¿no?, cuáles son los requisitos que se necesitan para que puedan ser atendidos en este instituto. Hacemos una nueva pausa en el programa. Al volver, más cosas sobre el ACV. Muy bien, para aclarar aquí un asunto, ¿no? Les decíamos al inicio que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que el informe que nos acaba de presentar Aura es justamente personas que tienen discapacidad a raíz de una lesión medular, para que no lo vayan a relacionar con el ACV, para que quede claro. A ver, vamos rápidamente ya con las consultas en las redes sociales porque el tiempo corre. A ver, dice, buen día, los hormigueos en la cara de noche son anticipadores de un ACV, tengo 28 años y sufro de presión alta muy bruscos. Sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo de síntomas, ¿no? Lo que nosotros llamamos parestesias en términos médicos, pero que las personas lo llaman como adormecimiento, hormigueos, ¿no? Y si eso está, si bien es cierto, esto puede estar relacionado a muchas causas, esto de los hormigueos, pero en este caso nos está diciendo de que tiene la presión alta. Muchos de los pacientes tienen la presión alta, no lo saben o tienen pocos síntomas y no se hacen ver.
entonces habría que al paciente o la paciente que ha escrito decirle que se vaya a hacer un chequeo desde el punto de vista cardiológico o por lo menos que se tome la presión arterial porque de repente no la tiene controlada y eso es lo que le está produciendo esa sensación de hormigueo en la cara. De ahí, si se tratara de un problema de hipertensión arterial con hormigueo, de ahí hay un paso para que pudiera ser un accidente cerebrovascular, ¿no? Muy bien. Vamos con otra consulta en el Facebook. Bueno, vamos con lo que tengo aquí en la mano. Flora Costa llamó desde Surco. Dice, hace 3 años tuve pérdida de audición en el oído izquierdo. Me indicaron que había tenido un microinfarto. Antes de este accidente escuchaba bien por ambos oídos. Sí. Bueno, la pérdida súbita de la audición no está muy relacionada al infarto cerebral ni a la hemorragia cerebral. Creo que debería consultar al otorrino. Pueden haber problemas auditivos con la enfermedad circular, pero usualmente asociados a otros síntomas, ¿no? De parálisis, de problemas del habla. Creo que debe haber una consulta por un otorrino de manera individualizada. Vamos con más consultas. A ver, dice, cuando ya hubo derrame cerebral, ¿cuáles son las terapias que se deben seguir? Cuando ya hubo, como habíamos comentado, luego del manejo en la emergencia, los tratamientos trombolíticos, la hospitalización para ver qué factores de riesgo son los causantes, la prevención, entiendo que se refiere después, ¿no? Del alta, ¿no? Ahí la rehabilitación es importante, muy importante. Hay varios tipos de rehabilitación, tanto motora como de lenguaje, como ocupacional, como cognitiva, o sea, todo un programa, ¿no? Y aparte también debe asistir a sus controles por neurología y por cardiología y por todo el equipo de acuerdo al caso. Las terapias que veíamos en el informe de Aura, en el INR, ¿se podrían también utilizar para las del ACV? Hemos visto que la unidad del INR es una unidad de lesiones medulares que no está relacionada con la secuela que usualmente da la enfermedad circular, que es la hemiplegia, ¿no? Es otro programa. Ok, muy bien, queda claro entonces. A ver, vamos con otra consulta. Dice, buen día, mi hermana sufre de migrañas progresivas. ¿Es probable que desarrolle un tumor y sea hereditario? Está premiado el doctor. No hay relación. La migraña es una enfermedad de los vasos sanguíneos que produce dolor de cabeza hemicránea. El tumor es otra etiología, no hay relación. Muy bien. A ver, tengo aquí unas consultas. Duane, desde San Borja, dice, sufrí de ACV y en el último no sentía el lado derecho del cuerpo. Tengo síndrome de antifosfolipídico. Sufro de fibrilación auricular y tengo marcapasos. ¿Qué puedo tomar para evitar eso? Bueno, el síndrome antifosfolipídico, en términos generales, es una enfermedad que, entre otras cosas, produce la presencia de coágulos y que lo puede llevar a hacer un accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular también, como lo ha mencionado, ¿no? O sea, en este caso podría tener 2 causas de accidente cerebrovascular que haya presentado la paciente y tiene también un marcapaso, ¿no? Lo que hay que hacer en estos casos, que ya llamamos ya tratamiento crónico, que lo estaba comentando el doctor hace unos momentos, también tenemos que ver los cardiólogos. Cuando el problema de base ha sido un problema cardiológico, ¿no? Si es una fibrilación auricular, pues darle un tratamiento para o revertir la fibrilación auricular, si es que no se ha hecho, o para controlar la frecuencia cardíaca, control de frecuencia cardíaca. Y también en la etapa crónica, si se trata de una fibrilación auricular, hay que anticoagular al paciente. Porque si el paciente va a continuar con esta fibrilación auricular, también van a existir posibilidades de que vuelva a ser un accidente cerebrovascular. Entonces hay que anticoagular al paciente y hacerle un seguimiento en el tiempo. ¿Y esta anticoagulación es solo por un tiempo determinado o ya tiene que utilizar? Si es una fibrilación auricular crónica, la anticoagulación ya es permanente. De por vida. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo que añadir, doctor Castañeda? Bueno, hay 2 tratamientos, ¿no? La anticoagulación en este caso está muy bien indicado porque es fibriladora, tiene marcapaso y tiene este fenómeno de antifosfolipídico. Hay otros casos donde basta con una antiagregación plaquetaria, o sea, el uso de la aspirina o el uso del clopidogrel, que son mecanismos que ayudan también a que la sangre no se haga muy espesa y no lleve a una formación de un trombo. Entonces hay que evaluar bien el caso
qué es lo que requiere. O es anticoagulación o es una antiagregación. Son las dos terapias que pueden complementar a un paciente ya crónico que ya se definió que requiere un tratamiento además complementario. Claro, si el paciente, digamos, no tiene fibrilación auricular, no necesita la anticoagulación, ¿no? En ese caso se le da antiagregantes plaquetarios, ¿no? Muy bien, ahora vamos con más consultas. ¿Cuál es? Rosa Asma dice, ¿una de las secuelas sería la pérdida de memoria o lagunas mentales? Secuelas estamos hablando, ¿no? Sí. Como habíamos comentado, las complicaciones tardías son, uno, pues la demencia, la epilepsia, también la depresión, ¿no? Dentro de la demencia puede ser una secuela, pues el deterioro cognitivo, o sea, la disminución de la memoria o los olvidos frecuentes, ¿no? Esto de acá es muy discapacitante, muy similar al cuadro conocido como Alzheimer, pero en este caso le podemos llamar demencia vascular por la causa, ¿no? Que es diferente al Alzheimer. Sí, yo creo que no hay que llegar a las secuelas, ¿no? Y es una lástima que muchas veces los pacientes que tienen esta alteración del accidente cerebrovascular y las secuelas son pacientes cada vez más jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen diversos factores de riesgo. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el colesterol elevado. Entonces, si tienen todo este tipo de factores de riesgo y son jóvenes, van a poder quedar discapacitados. Y una persona discapacitada trae un problema no solamente personal, sino también familiar y también de tipo económico, ¿no? Así es. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos factores, prevenir y evitar pues estos factores de riesgo, ¿no? Y las secuelas, lo que decía el doctor, evitar llegar a las secuelas. A ver, vamos con Antonia. ¿El tratamiento neuropsicológico cuál es para la recuperación de funciones? Claro. En el caso que haya problemas de la esfera cognitiva o de la conducta, como depresión, ansiedad y otros problemas relacionados al estado de ánimo, primero es una evaluación neuropsicológica, una evaluación que incluya muchas áreas del cerebro, ¿no? El área pues de la memoria, el área del lenguaje, el área del estado de ánimo y unos puntajes de acuerdo al rendimiento de la memoria. Una vez que se establece una evaluación, se detecta dónde está el problema. Y de acuerdo a la zona o la función afectada, ya vendría el tratamiento especializado. Muchos de ellos requieren también medicación, como lo son los antidepresivos, los ansiolíticos o algunos fármacos para la memoria. Muy bien, tenemos más consultas, pero antes tenemos que hacer un brevísimo corte y enseguida volvemos con ellas y ya con las conclusiones finales de nuestro programa del día. Para que nos quede bien claro, vamos a repasar cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda tener un accidente cerebrovascular. Ya lo han dicho los doctores en repetidas ocasiones: la hipertensión, enfermedad cardíaca, colesterol alto, diabetes, fumar, y añadimos a esta lista también la obesidad, para que quede claro. Sí, sí, no también en esa lista, todos estos factores de riesgo son controlables. Eso es cierto. Eso es muy importante. La hipertensión, con un buen tratamiento, puedo nivelar, ¿no? El colesterol elevado también, le hago sus análisis, detecto que tiene el colesterol o triglicéridos elevados, hay tratamiento. La diabetes también puede ser controlada. Eso puede ser hasta prevenible, incluso. Claro, y fumar también. O sea, todos estos son factores de riesgo que se pueden prevenir. Hay otros que no, por ejemplo, la edad, por ejemplo, no se puede prevenir, uno no puede regresar en el tiempo, pero lo importante es que estos factores de riesgo se pueden ser controlados, es decir, nosotros podemos evitar que un paciente llegue a hacer estos tipos de accidentes cerebrovasculares. Siempre digo yo a mis pacientes que el 50% del éxito de un tratamiento depende del médico, sí, pero el otro 50% depende del paciente. Podemos estar frente a un excelente neurólogo, cirujano, cardiólogo, pero si el paciente no pone de su parte, no se va a controlar la hipertensión, va a seguir aumentando de peso, va a fumar, no se controla su colesterol, entonces de nada vale la acción, en este caso del médico, si no participa activamente el paciente. Pero también puede suceder lo contrario, doctor, que el paciente esté muy eficiente y el doctor... No, no creo.
Muy bien, a ver, vamos con otra consulta. Luisa Fernández dice, buenos días, quisiera preguntar a los doctores si las personas que sufren de varices pueden tener mucho riesgo. Ahí está, para el doctor Castañeda. Bueno, hay un caso de accidente cerebrovascular que es menos frecuente y que da en los pacientes con varices, que forman trombos y tienen una comunicación interauricular y da una embolia paradojal. Se da un coágulo que viene de las venas, llega al lado derecho y luego por ese orificio que no se cerró, pasa al lado izquierdo y va al cerebro. Entonces hemos tenido casos de pacientes con accidente cerebrovascular de origen embólico causado por las varices. ¿Qué deberían hacer en este caso? Entonces, bueno, en primer lugar, como comentamos en un programa anterior, controlarse el problema de la varices, usar sus medias elásticas, sus vendajes compresivos, tratar de evacuar esa sangre que se acumula en las piernas, porque eso forma coágulos, y hacer ejercicio, bajar de peso. Y en el caso de que se haya detectado una comunicación interauricular, debe ir para evaluarse tanto por el cardiólogo como por el cirujano cardiovascular si es posible operarlo, cerrar esa comunicación, porque si no estamos dejando ahí un evento que puede más adelante repercutir en su salud. Claro, ¿no? Y usted que hablaba de estas medias elásticas, cada cuánto tiempo deben cambiarlas las personas que las utilizan? Bueno, se aconseja que mientras tenga la elasticidad suficiente y produzca la compresión necesaria, la media se puede usar. Se recomienda pues tener varios pares de medias para ir cambiándolas. Cuando ya perdió su elasticidad, hay que desecharlas. Puede ser 6 meses, 1 año, dependiendo del nivel de uso, ¿no? Pero antes deben acudir al médico para que les indiquen cuáles en concreto deben comprar. Para darles la presión necesaria de las medias, porque vienen de diferentes tipos de presiones, ¿no? Muy bien. A ver, rápidamente, terminamos con las consultas. Betty llamó desde el INSE, tiene 71 años. Dice, al lado derecho del cerebro tengo un bultito y me detectaron un aneurisma de 3 milímetros. ¿Esto se puede disolver? ¿Cómo puedo evitarlo? Cuando hay un aneurisma, que es una malformación vascular de nacimiento, que es una dilatación de un vaso sanguíneo, en este caso de una arteria, este puede crecer. Entonces, crece, pero esa dilatación es débil y se puede romper en cualquier momento. Cada caso es particular. Creo que debe acudir a un neurocirujano para que evalúe su caso. Los tratamientos básicamente son desde quirúrgicos hasta embolizaciones y técnicas nuevas que hay. El detalle, el caso es que hay que individualizar el caso y creo que debe acudir, como he dicho, a un neurocirujano. Sí, bien. Doctor. Sí. Si me permites, con respecto a lo que manifestó el doctor Castañeda, ¿no? Existen casos muy especiales, ¿no?, de pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares. No es fibrilador, no es hipertenso, no es obeso, no tiene diabetes. Y los neurólogos se ponen a preguntar, bueno, ¿y por qué tuvo este accidente cerebrovascular? Entonces, ahí muchos de estos casos están relacionados con lo que nos manifestó el doctor Castañeda, ¿no?, que en el corazón muchas veces hay una comunicación, como bien dijo, entre las dos aurículas, ¿no? Y los coagulitos pueden pasar de derecha a izquierda y ahí pueden subir hacia el cerebro y producir el accidente cerebrovascular. En este caso es un diagnóstico, digamos, podemos decir un poco fino, ¿no?, que tiene que ser el cardiólogo, hacerle un ecocardiograma y ver si existe esta patología, esta anormalidad que se llama foramen oval permeable, ¿no? Es decir, que hay una comunicación con los cambios de presión en la aurícula derecha y puede pasar coagulito hacia el lado izquierdo y hacia el cerebro, ¿no? Por eso siempre les digo que este es un trabajo pues multidisciplinario, ¿no?, en el cual tiene que haber una serie de especialidades para evaluar al paciente, ¿no? Sobre ese tema hay un caso que vemos con frecuencia en nuestro hospital. Pacientes que vienen con un ACV, pero su causa ha sido cardíaca. Y es importante que todo paciente que haya tenido accidentes deba ser evaluado con una ecocardiografía, porque hemos encontrado tumores cardíacos. Un tumor cardíaco, un mixoma, que se forma en la aurícula izquierda, y cuando va creciendo como una coliflor, desprende fragmentos que van al cerebro. Y la causa estaba en el corazón. Exacto. Entonces también se da con menos frecuencia, vemos unos 3 o 4 casos al año con tumores cardíacos que desprenden hacia el cerebro. Muy bien. A ver, vamos ya con la última consulta. Rosalind dice, buenos días. ¿Qué dice? Presento presión ocular alta. Presión ocular, ¿qué significa?
Bueno, la presión ocular elevada no está relacionada pues directamente con la hipertensión arterial, ¿no? En este caso, vamos a estar hablando de un glaucoma, pero el hecho de tener presión ocular elevada no quiere decir que tiene hipertensión arterial, es un problema netamente a nivel del ojo, ¿no? Ocular, muy bien. Y ya la última para irnos. Alejandra llamó desde Comas, creo que sí la respondió el doctor, dice, ¿una convulsión es producto de unas ACV? Habría que ver si es en la etapa aguda inicial. No es muy frecuente el debutar con convulsiones, pero puede darse en algunos casos, sobre todo las hemorragias. Sin embargo, ya como secuela posterior al evento, después del alto usualmente, en el transcurso de los meses, en algunos pacientes pueden haber convulsiones y en este caso le llamamos epilepsia vascular. Muy bien. Y antes de las conclusiones finales de los doctores, vamos a presentar las conclusiones finales de la Junta Médica con este siguiente cuadro. A ver, un accidente cerebrovascular es una emergencia médica. Como nos dijeron nuestros invitados, deben acudir a los hospitales que realmente cuenten con todos los equipos necesarios para que puedan tratar esto. A ver, si notas cualquier síntoma de un accidente cerebrovascular, no esperes. Conoce tus factores de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Ya los hemos repasado aquí en el programa. Y ahora sí, es el turno de ustedes. Sí, solamente reiterar lo que dice en uno de los párrafos que ha mencionado, ¿no? De que te debe hacer la prevención. Para mí es importante, siempre que voy a alguno de los programas médicos, siempre insisto, prevención, ¿no? Prevención, nosotros debemos de evitar llegar a estos problemas, ¿no? De accidentes cerebrovasculares y sus secuelas, ¿no? Ir al médico, que le tomen la presión, ver sus factores de riesgo, hacerse sus análisis para así prevenir una serie de enfermedades, porque estos factores de riesgo no solamente son cerebrovasculares, también son cardíacos, ¿no? Y también de otras enfermedades, ¿no? De manera que la prevención debe estar siempre presente en la mente de todas las personas, ¿no? A ver, doctor Castañeda. Bueno, reiterar los conceptos básicos de una vida sana, el ejercicio es importante, ya dijimos el cigarro debe desecharse, tener sus controles muy estrictos, a veces la persona cree que con tomar sus medicinas ya está controlado, pero el 30% de los hipertensos solamente controlan la presión arterial, un 70% no logran a la meta de control de presión arterial, eso con estudios ya poblacionales, entonces es necesario que periódicamente ese paciente tenga un buen control de un mapa, un monitoreo de presión arterial, que vea si está en sus niveles, igual con el diabético. Cree que tomando sus medicamentos antidiabéticos ya está controlado. No. Es necesario que tenga las metas de control de la diabetes, menor de 130 y hemoglobina glicosilada menor de 7. Si no está en esas metas, no está controlado. Perfecto, muy bien. Y doctor Abanto, por último. Sí, quisiera agregar que esta es una enfermedad catastrófica, una carga de enfermedad, un problema de salud pública global. Y en el Perú, en el reporte de septiembre de la DIGEMIT, es la segunda causa de muerte. Es algo grave, entonces creo que acá también debemos de invocar la unión de los hospitales, pero aparte el Ministerio de Salud. Sería interesante formar un programa de prevención y control de la enfermedad cerebrovascular para rebatir esta enfermedad. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado hoy lunes aquí en Junta Médica. Mañana, como siempre, más programas saludables para ustedes. 9 en punto, nos reencontramos. Que tengan un lindo lunes y un buen inicio de semana. Chao.